Hay lugares que se vuelven parte de nuestra rutina sin que nos demos cuenta. En el barrio Chapinero de Bogotá, donde las casas coloniales se mezclan con edificios modernos, existe un local que marcó para siempre la vida de nuestra cuadra. Era la tienda El Rincón Paisano, de don Evaristo, un negocio familiar que llevaba décadas funcionando. Cuando don Evaristo murió de un infarto, su hijo decidió cerrar la tienda y emigrar a Estados Unidos. El local quedó abandonado, con las rejas oxidándose bajo la lluvia bogotana y los vidrios empañados por el paso de los meses. Fue entonces cuando apareció Fabián Ramírez. Un hombre de unos 40 años, delgado, siempre vestido con la misma chaqueta de llan desgastada. Había perdido su trabajo en una fábrica de confecciones en el sur de la ciudad y vivía de pequeños trabajos. Ayudaba a descargar camiones en el mercado de Palo Quemado, cuidaba carros en la zona rosa, vendía dulces en los buses. Pero cuando llegaba la noche, no tenía dónde quedarse. Comenzó a dormir en el andén frente a El Rincón Paisano. Los vecinos, que conocían su situación, le llevaban arepas calientes, chocolate santafereño y a veces una cobija para las madrugadas frías de la sabana. Fabián era agradecido, silencioso, nunca causó problemas. Sin embargo, todos notaron que algo no estaba bien con él. Hablaba solo mientras caminaba, conversaciones largas con personas que no estaban ahí. Sus ojos tenían esa mirada perdida de quien ha visto demasiado dolor. Los médicos del Hospital San Juan de Dios le habían dicho que tenía esquizofrenia, pero sin familia ni recursos, el tratamiento era imposible. Una mañana, encontramos a Fabián moviendo muebles viejos hacia el frente de la tienda abandonada. Había conseguido sillas rotas del botadero de muebles de la carrera séptima, pedazos de madera de construcciones cercanas, costales vacíos de papa que sobraban del mercado. Decía que estaba organizando su nuevo hogar. Los días pasaron y el montón de chatarra creció. Fabián construía estructuras extrañas con los materiales, como si siguiera planos que solo él podía ver. Hablaba constantemente con alguien, dando instrucciones, pidiendo opiniones sobre dónde colocar cada objeto. Los niños del barrio comenzaron a decir que veían sombras moviéndose entre los muebles cuando pasaban camino al colegio. Doña Carmen, la dueña de la panadería de la esquina, fue la primera en quejarse. Eso ya parece un basural, le dijo al administrador del conjunto residencial. Pero como la tienda estaba en propiedad privada y nadie conocía al dueño, no podían hacer nada legal. Fue un martes de mercado en la plaza de Usaquén cuando las cosas cambiaron. Fabián llegó cargando una tabla de madera que había encontrado en una demolición de la zona norte. La recostó contra la reja de la tienda y se quedó mirándola fijamente durante horas. Al día siguiente, varios vecinos notaron que en la madera había aparecido una mancha oscura que se parecía a la figura de una mujer con las manos juntas, como la Virgen del Carmen. La noticia se extendió rápidamente. Llegaron personas de otros barrios a ver el milagro. Algunas encendían velas, otras dejaban flores. Fabián se sentaba al lado, susurrando oraciones que nadie entendía. Parecía más tranquilo, menos agitado. El padre Hernández de la iglesia San Patricio vino a investigar. Era un hombre joven, recién ordenado, muy estricto con las supersticiones. Examinó la tabla, frunció el ceño y regañó a los curiosos: esto no es ningún milagro. Si quieren orar, la iglesia está abierta todos los días. Tomó la tabla y se la entregó a Fabián, diciéndole que hiciera lo que quisiera con esa basura. Esa noche, mi hermano Sebastián, que tenía 12 años, vino corriendo a casa. Había estado jugando fútbol en el parque con sus amigos cuando vio algo que lo asustó. Según él, Fabián estaba parado frente a la tienda hablando con una figura alta que se movía entre las sombras. No podía distinguir si era hombre o mujer, pero la voz era clara, como si alguien le diera órdenes. Le dije que eran solo imaginaciones, pero cuando salí a comprar leche a la tienda 24 horas, alcancé a ver a Fabián gesticulando animadamente hacia la oscuridad del local abandonado. Su voz resonaba en la calle vacía: sí, señora, ya entiendo. Lo haré como usted dice. 2 días después, alrededor de las 10 de la noche, me despertó el olor a gasolina. Desde mi ventana vi a Fabián rompiendo la vitrina de El Rincón Paisano, con un martillo que había sacado de su colección de chatarra. Roció combustible por todo el interior de la tienda, empapando las estanterías viejas, los muebles que había acumulado, todo. Grité para alertar a los vecinos, pero ya era tarde. Fabián había encendido un fósforo y lo había lanzado adentro.
Las llamas se alzaron instantáneamente, iluminando toda la cuadra con un resplandor anaranjado. El calor era insoportable, incluso desde la acera de enfrente. Don Rodrigo, nuestro vecino del lado, intentó entrar a sacar a Fabián, pero el fuego era demasiado intenso. Desde afuera podíamos ver a Fabián en el centro de las llamas, arrodillado, con los brazos extendidos hacia arriba, como si estuviera rezando. No gritaba, no se movía, parecía en paz por primera vez en meses. Los bomberos tardaron 20 minutos en llegar por el tráfico de la avenida Caracas. Para entonces, el rincón paisano era solo escombros humeantes. Fabián murió carbonizado, pero los forenses dijeron que había mucho humo en sus pulmones, lo que significaba que probablemente perdió la conciencia antes de que las llamas lo alcanzaran. Al día siguiente, la alcaldía local selló el lote con un muro de ladrillo gris. Nadie quiso reclamar la propiedad ni reconstruir. Pusieron un letrero que decía, lote en venta, pero después de algunos meses lo quitaron. Según los vecinos más antiguos, a veces se escuchan voces que salen de detrás del muro, especialmente cuando llueve en las madrugadas. Sebastián, que ahora tiene 17 años, jura que una noche vio la misma figura alta parada frente al muro, esperando. Yo prefiero no alimentar esas ideas, pero admito que cuando paso por ahí camino a mi trabajo, siento una presión extraña en el pecho, como si algo me observara desde las grietas del ladrillo. La gente del barrio aprendió algo esa noche, que ignorar el sufrimiento de alguien puede traer consecuencias que van más allá de lo que entendemos. Fabián no era solo un indigente más, era un hombre que necesitaba ayuda, y tal vez si hubiéramos hecho algo diferente, todavía estaría vivo. Ahora, cuando veo a alguien durmiendo en la calle, no puedo evitar pensar en Fabián y preguntarme si esa persona también escucha voces que le prometen un lugar donde descansar para siempre. Bogotá está llena de lugares abandonados, y tal vez, solo tal vez, algunos de ellos no están tan vacíos como parece. Desde que tengo memoria, cosas raras pasan en mi casa. Vivimos en una casita de barrio en Villa Urquiza, Buenos Aires, de esas construcción típica porteña con patio interno y galerías. Mis recuerdos más antiguos incluyen sombras que se movían por los rincones del living, murmullos bajitos durante la madrugada y esa sensación constante de que alguien más andaba por ahí, aunque nunca podía explicar bien lo que veía. En esa época éramos 6 en total, mis viejos, mis 3 hermanos y yo. La casa tenía un pasillo largo que conectaba todas las piezas, con el baño al fondo y la cocina dando al patio. Mi vieja siempre me decía que tenía mucha imaginación, mientras que mi viejo se reía y comentaba que miraba demasiados programas de Alejandro Dolina en la tele. Cuando tenía unos 6 o 7 años, me di cuenta de que esas apariciones no eran solo cosas de mi cabeza. Una madrugada me desperté con ganas de ir al baño. La puerta del baño hacía tanto quilombo que toda la familia, especialmente mi mamá, se despertaba cuando alguien la abría. Así que cuando salí de mi pieza, no me extrañó ver una silueta cerca de la mesa del living, como esperando su turno para ir al baño. Por la forma del rodete alto y el camisón claro, pensé que era mi vieja. Sin embargo, algo me hizo frenar en seco a mitad del pasillo. La postura de esa persona estaba rara, medio torcida, como si tuviera un hombro fuera de lugar. El aire en el pasillo se sentía más pesado de lo normal y un escalofrío me recorrió la espalda. Igual, susurré, «Ma». Pero lo que estaba ahí no me contestó. Se quedó quieto un segundo y después pareció dar un paso hacia mí. Eso me alcanzó para dar media vuelta y salir rajando para mi cuarto sin mirar para atrás. Durante mucho tiempo no le contesto a nadie. Mi mamá, al verme cagado de miedo por la mañana, me aseguraba que había tenido una pesadilla. Yo, queriendo creerle, trataba de olvidarme, pero el recuerdo de esa figura deforme me jodía la cabeza. Y lo más loco es que algunas noches sentía la misma energía rara en el pasillo, aunque no me animaba a abrir la puerta para chequear. Cuando cumplí 14, en una charla al pedo, mi hermana mayor me confesó que ella también había visto algo parecido, pero en su caso la figura estaba parada al lado del sillón, cerca del televisor apagado. Me dijo que hasta había reconocido el color de la bata de mi mamá, pero en el fondo sabía que no era ella. Como yo, sintió un cagazo de esos que no se explican, solo se sienten. Con mis 2 hermanos menores fue todavía peor. Ellos vieron esa copia trucha en más de una ocasión asomándose desde el marco de la puerta de su pieza. Se quedaba ahí sin decir nada, inmóvil, solo mirando.
Después de algunos segundos o minutos, ninguno de los dos sabía en cuánto. La figura se alejaba con movimientos que no parecían normales, casi como si flotara en la oscuridad. Lo más flacero es que después de un tiempo esas apariciones simplemente pararon. No hubo ningún cura, ningún cambio brusco en la casa. Solo se detuvieron, así nomás. Por un lado fue un alivio, esa sensación constante de tener una presencia dando vueltas desapareció. Por otro lado quedó la duda. Al final de cuentas, ¿qué mierda había sido? ¿Un delirio colectivo de pibes? ¿Una sombra proyectada por los muebles? ¿O algo que nuestra mente no logra entender del todo? Hasta el día de hoy, cuando me dan ganas de ir al baño en la madrugada, tengo que confesar que la pienso 2 veces antes de salir. El pasillo puede estar vacío, pero los recuerdos de lo que vimos siguen presentes en mi memoria. A veces, cuando paso por el living a la noche, no puedo evitar mirar de reojo hacia donde solía aparecer esa cosa, como si una parte de mí todavía esperara verla ahí, parada, esperando su turno que nunca llegó. Todavía hoy, cuando recuerdo lo que pasó en febrero de 2022, se me eriza la piel. Estaba en el último año de mi carrera de Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional de Ingeniería, en Lima, y para completar el curso de Geología de Campo necesitábamos pasar 2 semanas en una zona muy remota de la Sierra de Ancas. El profesor Maldonado eligió un sitio prácticamente inexplorado en las alturas de Huaylas, cerca de los 4,200 metros sobre el nivel del mar. Todo era muy árido, con ichu disperso, rocas volcánicas y el aire tan delgado que al principio nos costaba respirar. Fuimos en 3 camionetas Toyota Hilux porque los caminos de herradura eran muy difíciles. Desde Huaraz hasta la zona del campamento tardamos casi 4 horas subiendo por trochas donde solo se veían algunas llamas de pastores y cóndores volando en círculos. Llegamos a una pampa que el doctor Maldonado consideró adecuada para los estudios. Montamos las carpas en un terreno relativamente plano, cerca de una quebrada seca y protegidos por algunas formaciones rocosas. Éramos 2 estudiantes divididos en 3 grupos de 4. En mi equipo estábamos yo, Carlos, quien se convirtió en nuestro coordinador por su experiencia previa en trabajo de campo, Sofía, y Miguel. Los otros grupos se quedarían en sectores cercanos pero lo suficientemente separados para cubrir más área. El objetivo era analizar vetas minerales, recolectar muestras de cuarzo aurífero y realizar mediciones topográficas para un informe técnico. Desde el primer día, la altura nos afectó. Varios compañeros tuvieron dolores de cabeza y náuseas por el soroche. Durante el mediodía, cuando el sol pegaba fuerte a pesar del frío, subimos a un afloramiento de pórfido para analizar mineralizaciones. Cuando el viento andino se volvió muy intenso, decidimos refugiarnos detrás de unas rocas para tomar mate de coca y comer algo. Miguel se alejó un momento para hacer sus necesidades detrás de unas formaciones de piedra. Regresó en pocos minutos, agitado y con la cara pálida. Hermanos, juro por mi madre que vi algo rarísimo. Tenía 2 patas muy largas, medio amarillentas, que corrían rapidísimo entre las rocas. Nos quedamos escépticos. Sofía, que siempre bromeaba, le preguntó si no había visto una vicuña enferma o algún guanaco perdido. Miguel insistía que era diferente, que se movía con zancadas muy largas, casi como persona, pero demasiado altas según él. No lo tomamos a broma, diciendo que el soroche le había afectado el cerebro. Aún así, noté que Miguel seguía nervioso. En un lugar tan alejado pueden aparecer alpacas, llamas o incluso vicuñas, pero patas amarillas gigantes no tenía lógica. La segunda noche, después de un día completo de muestreo, regresamos al campamento. Estábamos todos molidos, cubiertos de polvo mineral. Mientras cenábamos quinoa con carne seca y huevos duros, Carlos no dejaba de mirar hacia la oscuridad alrededor de las carpas. Le pregunté si todo estaba bien y él, hablando bajito, me contestó: ¿escuchas ese sonido? Parece un lamento, pero no de llama ni de alpaca. Prestamos atención y efectivamente se escuchaba algo como un gemido grave y prolongado que venía de las rocas cerca de la quebrada seca. Sofía y Miguel también lo oyeron, pero nadie supo identificar qué animal podría hacer ese ruido. Tratamos de convencernos de que eran zorros andinos o algún puma lejano, pero sonaba muy extraño. En los días siguientes mantuvimos nuestra rutina: levantarnos al amanecer, caminar horas por terreno rocoso, registrar datos de minerales y volver al atardecer.
La presión del trabajo académico hizo que no le prestáramos tanta atención a los sustos, pero Miguel seguía tenso, siempre volteaba nervioso ante cualquier sonido. Cada vez que nos separábamos para tomar muestras preguntaba, ¿en serio? Pues, ¿no han visto otra vez esas patas, no? Cambiábamos de tema como podíamos. Entonces llegó la quinta noche, cuando todo se descontroló. Pasaban de las 10 de la noche. Después de cenar, casi todos se acostaron temprano por el cansancio de la altura. Yo me quedé organizando las muestras del día y guardando el equipo de cocina. Sofía se quedó conmigo ayudando. El viento nocturno era helado y hacía silbar las rocas, un sonido bastante inquietante. No había luna, así que todo estaba muy oscuro, con solo la luz tenue de nuestra fogata yareta iluminando un pedacito del campamento. De repente, Sofía soltó la bolsa de muestras y señaló hacia la quebrada. Ricardo, mira allá. ¿Qué es esa cosa? Observé con atención. Había algo moviéndose entre las formaciones rocosas. Entonces vi dos patas amarillentas, muy altas y flacas, casi luminosas en la oscuridad. Esa cosa se movía con una agilidad rara, nada que ver con un animal de 4 patas. Dio unos pasos extraños y se perdió entre las rocas. No alcancé a ver cuerpo ni cabeza, solo las patas. Mi cuerpo se paralizó de inmediato. Sofía me agarró del brazo, temblando del susto. Ahí me di cuenta de que estábamos como estatuas, mirando fijamente el lugar por donde esa cosa había desaparecido. El lamento que habíamos escuchado antes volvió a resonar, esta vez más cerca y agresivo, como una mezcla de gemido y grito que rebotaba entre las rocas. Salimos del zoc y corrimos a despertar a Carlos. En pocos minutos todos estaban parados con linternas. Hasta el profesor Maldonado apareció somnoliento, preguntando qué había pasado. Le contamos que vimos unas patas enormes y él se quedó callado unos segundos, mirando hacia la oscuridad. Luego decidió que iríamos en grupo hasta la quebrada para ver si había algún animal grande o peligroso. Fuimos 6 personas con las linternas prendidas. Caminar en esa oscuridad andina, sabiendo que algo raro podía estar ahí, me aceleró el corazón. Cualquier roca o formación me hacía detenerme del miedo. Miguel temblaba sin disimulo y Sofía respiraba agitado por el susto y la altura. Al llegar a la orilla de la quebrada seca encontramos marcas extrañas, como círculos grandes alineados en 2 filas que parecían pisadas humanas, pero mucho más grandes. Iluminamos el suelo y notamos que algunas eran ovaladas, pero no correspondían a ningún animal de la sierra que conociéramos. El profesor Maldonado, confundido, pensó en llamas, pero no estaba seguro. No había excremento ni ningún otro rastro de camélidos. Muy raro. Entonces vino el lamento otra vez, más fuerte y cercano. Todos callamos. Carlos indicó que debíamos regresar rápido al campamento antes de que pasara algo peor. Tomamos una muestra de tierra donde estaban las marcas por si acaso y nos retiramos iluminando cada paso. Sentí que esos pocos metros hasta las carpas duraron una eternidad. A la mañana siguiente, el profesor organizó un grupo pequeño para volver al mismo punto de la quebrada e intentar documentar las marcas con luz del día. Casi todos queríamos ir, pero él prefirió llevar solo a los más calmados. Cuando llegamos nos sorprendimos, el terreno estaba pisoteado por huellas de animales comunes, como si algo hubiera estado merodeando toda la noche. Las marcas grandes que habíamos visto estaban prácticamente borradas o mezcladas con otras. Sofía tomó algunas fotos, pero no mostraba nada que confirmara la presencia de una criatura de patas gigantes. El doctor Maldonado incluso comparó las muestras de tierra que recolectamos, pero todo parecía inconcluso. Es como si el viento y la arena hubieran cubierto todo, comentó visiblemente decepcionado. Sin mencionar los animales que deben haber pasado por aquí buscando agua. Buscamos alguna rama quebrada o rastro de pelo, pero no encontramos nada. Al final regresamos al campamento con la sensación de que, aunque quisiéramos, no podríamos demostrar lo que vimos la noche anterior. Esa noche casi nadie durmió. Sofía estaba tan ansiosa que quería bajar a Huaraz al día siguiente. Pero el profesor y algunos compañeros más escépticos creían que era pánico colectivo por la altura y el cansancio. De todas formas decidimos no alejarnos solos y mantener la fogata encendida, haciendo turnos de vigilancia. En los días restantes hicimos solo lo indispensable del trabajo. Terminamos la recolección de muestras rápido, sin muchos detalles, porque el ambiente se había puesto muy tenso. Las noches se volvieron un calvario. El viento soplaba fuerte,
A veces se escuchaban esos lamentos lejanos y nadie se atrevía a acercarse a la quebrada cuando oscurecía. Hasta que el día 14 desmontamos el campamento. Fue un alivio general. Partimos lo más rápido posible recogiendo todo. De regreso paramos en Caroas para cargar combustible y comprar gaseosas. Por curiosidad, Miguel le comentó a un comunero que habíamos escuchado lamentos extraños en las alturas. El hombre nos miró muy serio y dijo: los ancianos de la comunidad hablan del Secoa, un espíritu que no es animal ni persona, que camina en dos patas y aparece cuando hay sequía en la sierra. Le dicen el lamentador de las alturas. Mejor no buscarlo, joven. No sé si sea solo leyenda andina o si realmente apareció algo que nadie conoce, pero recuerdo claramente lo que vi. Esa criatura de patas amarillentas y larguísimas desapareciendo entre las rocas, y el lamento que me heló la sangre en esa noche fría de la sierra. He tratado de explicarlo con lógica. Algunos compañeros sugirieron que podría haber sido un suri, ñando andino, perdido de algún criadero experimental, y que el lamento sería de otro animal, pero nada cuadra completamente. Un animal de dos patas tan altas no es común en la sierra peruana, y las marcas no coincidían con nada que conociéramos de la fauna local. Lo único que sé es que si algún día regreso a la sierra para otro trabajo de campo, no me arriesgaré a andar solo de noche a esa altura. Y si escucho cualquier sonido fuera de lo normal, seré el primero en proponer bajar a un pueblo. Hay cosas que ni la ciencia ni la razón pueden explicar. En las alturas andinas, el silencio y la oscuridad pueden ocultar misterios ancestrales que es mejor no despertar. Mi nombre es Gabriel y lo que voy a contar sucedió hace algunos años, cuando trabajaba como bonero en el mercado de Catia, en Caracas. Me esforzaba mucho, pero la situación económica era brutal. Me levantaba de madrugada, montaba mi puesto en la calle y pasaba el día ofreciendo mi mercancía, franelas, gorras, zapatos deportivos de segunda mano, todo a precios que la gente pudiera pagar con los bolívares que tenía. El mercado era muy concurrido y, aunque tenía fama de que ahí se conseguía de todo, hasta lo que no se debía, de ahí sacaba para el sustento. El ambiente del mercado tenía esa mezcla típica caraqueña, gente de todos los barrios, puestos de arepas y tequeños, jugos naturales, empanadas, música de reggaetón sonando en cornetas improvisadas, vendedores gritando sus ofertas. Me gustaba ese peo loco de olores, sonidos y colores, aunque regresara a mi rancho en Petare molido todos los días. Nunca me imaginé que en medio de tanto arrecho me toparía con algo que cambiaría mi vida de una forma nada buena. Recuerdo perfectamente el día en que vi el espejo por primera vez. Me desperté a mi hora de siempre, monté las vainas en mi carrito y llegué al mercado como a las 6 de la mañana, cuando algunos boneros apenas estaban acomodándose. Cerca de mi puesto se ubicaba Don Ramón, un carajo de edad indefinida con la piel curtida por el sol caraqueño, que vendía artículos de decoración usados, cuadros, floreros, lámparas viejas. Y ese domingo en particular, un espejo grande con un marco de madera oscura, algo gastado pero imponente. El marco tenía tallados que parecían flores, probablemente hechos a mano, y se notaba que había sido pintado o barnizado hace muchísimo tiempo. El espejo en sí estaba medio empañado, pero todavía reflejaba bien. En el momento que le eché el ojo, sentí algo extraño, como si me llamara la atención. No soy místico ni nada de eso, pero parecía que tenía que llevármelo. ¿Está completo este espejo?, pregunté, tratando de no mostrar demasiado interés. Don Ramón, con esa sonrisa de quien quiere convencerte de que su vaina es una joya, respondió: sí, claro. Lo encontré en un apartamento que estaban desocupando en el Paraíso. Bueno, me pidió como 50 millones de bolívares. Para mí era una suma considerable porque vivía de trabajos esporádicos y nunca tenía ventas seguras, pero pensé que el espejo podría darle un toque chévere a mi puesto y atraer más gente a probarse las franelas. Al fin y al cabo, a todo el mundo le gusta verse en el espejo cuando se prueba ropa, ¿no? Después de regatear un poquito, cerramos el trato en 35 millones, todavía un real alto para mi bolsillo. Me llevé el espejo a mi puesto y lo recosté contra una pared improvisada donde la gente que pasara pudiera mirarse. No tenía ni idea de que estaba abriendo la puerta a algo que no entendía y que me iba a joder durante los meses siguientes. Al principio el espejo fue todo un éxito. Mucha gente se paraba a ver las franelas, a probarse gorras y de paso a mirarse. El marco, aunque algo deteriorado, tenía un encanto rústico que llamaba la atención.
Escuchaba a las jevas decir que se vería recho en la sala o el pasillo de su casa. A mí también me gustaba ese aire vintage que le daba a mi pequeño espacio. Mis ventas subieron. Parecía que el espejo atraía clientes, o quizás solo era casualidad, pero yo me sentía feliz. Había invertido buenos reales y esa ganancia era fundamental para seguir en el mercado. Empecé a cuidarlo bien, limpiándolo todas las tardes. Sin embargo, la superficie nunca quedaba del todo brillante, por más que le echara ganas. Hasta ese momento no había nada raro. Yo estaba pasando por una etapa muy buena, casi creyendo que había tenido suerte. Pero dicen que cuando todo va demasiado bien hay que mosquearse. Unas semanas después empecé a notar vainas que me incomodaban. Una vez, mientras acomodaba la ropa, juré haber visto a alguien pasando detrás de mí en el reflejo. Me volteé rápido para saludar, pero no había nadie. Me convencí de que era mi imaginación. El mercado siempre estaba full, era fácil confundirse. En otra ocasión, al finalizar el día, miré el espejo antes de taparlo con un trapo y me pareció ver una sombra oscura en una esquina del reflejo. Pensé que podría ser el reflejo de algún puesto con una luz prendida, pero no había nada encendido cerca. Me sentí muy incómodo, pero decidí ignorarlo. Necesitaba trabajar y no podía darme el lujo de obsesionarme. Con el tiempo estos detalles se fueron acumulando. Empecé a tener sueños extraños. Me veía en un pasillo oscuro con varias puertas cerradas y al fondo había un espejo enorme donde me miraba, pero mi reflejo no era exactamente el mío. Era como si otra persona estuviera usando mi cuerpo. Despertaba sudando con el corazón acelerado. No quise contarle a nadie para que no me creyeran loco. Pero los clientes empezaron a hacer comentarios raros sobre el espejo. Una jeva que se probaba un sombrero me dijo: "Mijo, este espejo me dio una sensación horrible, como si alguien me estuviera mirando". Intenté explicarle que era solo la iluminación, pero se me puso la piel de gallina. Un chamito que vino a comprar una franela del Caracas también comentó: "El marco está chévere, pero tiene un aire medio tétrico, como de esas casas viejas de las películas de terror". A partir de ahí noté que mucha gente se sentía incómoda al verse en el espejo. Algunos se iban sin decir nada, otros se alejaban rápido. Aquello me perturbó. No era muy dado a temas sobrenaturales, pero empecé a preguntarme si algo andaba mal de verdad. Un domingo el mercado estaba llenísimo porque era quincena y la gente aprovechaba para comprar cosas baratas y comer algo. El sol pegaba fuerte y yo trataba de cubrirme con una sombrilla improvisada. Entonces apareció un carajo que nunca había visto. Moreno, con la piel castigada por el tiempo, una mirada fija, ropa sencilla y una gorra algo gastada. Se paró frente a mi espejo sin decir palabra. "Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?", pregunté extendiendo la mano. Él volteó hacia mí y preguntó: "¿Dónde conseguiste este espejo?". "Lo compré aquí mismo hace unas semanas". "¿Por qué?". Me miró con seriedad: "Si fuera tú, no lo conservaría por mucho tiempo. Tiene una energía extraña". Me quedé unos segundos sin reaccionar. Sentí un malestar al instante. "Disculpe, ¿qué se refiere con energía extraña?". Él volvió a mirar el espejo y luego se alejó. "Solo es una advertencia". Se perdió entre la multitud y me quedé ahí parado con la cabeza llena de preguntas. ¿Quién era ese tipo? Me conocía. ¿Por qué decirme eso así de pronto? Fui a hablar con don Ramón, el que me había vendido la pieza. Pareció algo incómodo. "Mira, Gabriel, no sé mucho. Encontré el espejo en un apartamento que estaban vaciando en un edificio abandonado del Paraíso. Todo estaba ahí tirado. Me llevé unas sillas, un baúl y el espejo. Solo lo traje porque me pareció bonito". ¿Y de quién era ese apartamento? Ni idea. El dueño de ese lugar murió y la familia sacó todo. Decían que el viejo era muy arisco, que tenía colecciones extrañas, que no recibía a nadie. Pero fuera de eso no sé más. El modo en que mencionó colecciones extrañas me dejó inquieto. ¿Será que el dueño anterior hacía algo raro? Trataba de no volverme loco, pero era difícil. Después de esa conversación mi mala sensación aumentó. Las ventas que antes habían subido empezaron a caer otra vez. Parecía que la buena racha se había acabado. Incluso yo me sentía desmotivado. Una tarde decidí examinar el espejo con detenimiento. Lo quité de su sitio, lo coloqué sobre una silla y revisé el marco, la parte trasera.
Nunca antes lo había analizado tan de cerca. Al voltearlo descubrí unas marcas extrañas, como símbolos o arañazos, como si alguien hubiera grabado algo ahí. Pasé la mano pero no lograba entender qué era, solo un montón de trazos sobrepuestos. No sé nada de simbolismo o esoterismo, pero ese detalle me revolvió el estómago. Regresé el espejo a su lugar tratando de no pensar más en ello. Sin embargo, día tras día, la sensación de tener algo rondándome no desaparecía. Poco tiempo después, un sábado, me deshogué con un pana del mercado, Carlos, que vendía artículos de cuero en el puesto de al lado. Él notó mi cara de cansancio y me preguntó qué pasaba. Le conté las rarezas del espejo con miedo de parecer loco. Carlos no era muy creyente en fantasmas, pero me escuchó con seriedad. Gabriel, hay quienes dicen que ciertos objetos absorben la energía de sus dueños. Si el dueño anterior estaba perturbado, puede que el espejo se haya cargado. Sí, ya lo pensé, pero ¿qué hago? ¿Lo tiro? ¿Lo rompo? Él se rascó la cabeza. Conozco a una señora que vive en La Vega, dicen que es curandera y hace limpias para esas vainas. ¿Por qué no vas con ella? Me pareció algo exagerado, pero no se me ocurría otra salida. Me dio la dirección, la anoté en un papel y la guardé. Antes de tomar esa decisión tuve más noches pésimas. Las pesadillas empeoraron. Soñaba con un cuarto desconocido con muebles viejos y poca luz. En una esquina el espejo. En vez de mi reflejo veía a un hombre mayor con ojos hundidos mirándome fijamente. No decía nada, pero su mirada parecía de reproche. Despertaba sin aliento. En otra noche soñé que el espejo reflejaba un pasillo con muchas puertas, cada una mostrando escenas tenebrosas, muebles viejos, manchas oscuras y una sombra que caminaba sin parar. Me desperté tan angustiado que me dolía el pecho. Al día siguiente decidí ir con esa señora. Puse el espejo en mi carro con cuidado y manejé hasta La Vega. Era una casa sencilla en una calle empinada, lejos del centro. Toqué el timbre con un poco de vergüenza. Quien salió a atenderme fue doña Carmen, una señora bajita de cabellos canosos y mirada atenta. Me recibió con una sonrisa, aunque parecía entender mi angustia con solo verme. Buenos días, mijo, ¿qué te pasa? Le resumí toda mi historia. Ella escuchó en silencio y me invitó a pasar. La casa olía a hierbas y se veían santos, velas, frascos con líquidos de colores. No tenía idea de qué esperar, pero seguí adelante. ¿Entonces este es el espejo?, preguntó observando el marco. Sí, ya no sé qué hacer. Siento que algo anda mal. Ella pasó la mano sobre la madera sin tocar realmente, como si estuviera sintiendo algo. Frunció el ceño y me miró. La cosa aquí está pesada. Parece que alguien o algo todavía está atado a él. Has tenido pesadillas, ¿verdad? Me sorprendió que acertara. Sí, y me están afectando mucho. Tomó un ramo de ruda, rezó en voz baja y lo pasó alrededor del espejo. Luego encendió una vela blanca a un costado. Me explicó que haría una limpia básica, pero tal vez necesitaría más sesiones. Intentaré cortar esa conexión. Mientras tanto reza y mantén la mente positiva. A veces el miedo solo alimenta esas energías. Cuando terminó me dijo que me llevara el espejo de nuevo a casa y esperara unos días. Si las pesadillas seguían, tendríamos que hacer algo más fuerte. Guardé el espejo otra vez en el carro, sintiéndome aliviado por haber tomado alguna medida. Solo que en el camino de regreso tuve la extraña sensación de no estar solo, como si alguien fuera en el asiento de atrás. Pero cuando volteaba solo veía el reflejo del espejo cubierto con un trapo. Esa noche dormí sin pesadillas. Pensé que la limpia había funcionado, pero la paz duró poco. 2 días después las sensaciones regresaron. Y también un sueño terrible. Una voz susurrando mi nombre muchas veces, Gabriel. Gabriel. Desperté aterrado con el corazón en la garganta. Necesitaba solucionar esto de una vez. A la semana siguiente llevé el espejo de nuevo al mercado porque ya no lo quería en mi casa. Fue otro día de ventas malas y mi cabeza estaba llena de preocupaciones. Pensé en venderlo para quitármelo de encima, pero no era correcto deshacerme de algo que podía hacerle daño a alguien más. Consideré devolverlo a don Ramón, pero seguramente no lo querría. A media tarde apareció doña Esperanza, una clienta de siempre muy amable que compraba cosas para sus nietos.
Se probó una blusa y al mirarse en el espejo su expresión cambió en el acto. Se le cayó la prenda de las manos y retrocedió pálida. ¿Se encuentra bien?, pregunté. Mijo, creí ver a alguien detrás de mí en el reflejo, pero no había nadie. Se disculpó, se fue rápido y no compró nada. En ese instante entendí que no podía seguir ignorando el problema. Al terminar el día cerré mi puesto y fui directo a la casa de doña Carmen. Le conté lo que pasó y le supliqué que hiciera algo definitivo con esa maldición, si así se le podía llamar. Ella me escuchó preocupada. Este objeto tiene algo pegado. Podría ser que el dueño anterior hiciera algún ritual o viviera perturbado. No lo sabemos, pero la conexión es fuerte. Voy a necesitar ayuda. Llamó a un conocido, don Esteban, que también entendía de trabajos espirituales. Juntos hicieron un ritual más largo en el patio de la casa. Yo me quedé afuera, pero se oían oraciones y olía el humo de hierbas quemándose. Duró casi una hora y al terminar salieron agotados. Gabriel, tratamos de limpiar el espejo. Parece que parte de la carga se fue, pero aún está marcado. Si quieres tener paz, lo mejor es que no lo conserves, dijo don Esteban con seriedad. Tragué saliva. No conservarlo significaba tirarlo, romperlo. Nunca había estado en algo así y la verdad tenía miedo. Si puedes, deshazte él de forma segura. Hay quienes lo entierran, otros lo rompen en un lugar apartado. Cada quien hace algo distinto. Pero hazlo con respeto, ten cuidado de no lastimarte ni lastimar a nadie. La sola idea de romper un espejo ya me ponía nervioso por las supersticiones, pero peor sería seguir con eso. Tomé la decisión de librarme del espejo una vez por todas. Le pedí a doña Carmen y don Esteban que me acompañaran a un terreno baldío en las afueras de Caracas. Aceptaron, temerosos de que algo pudiera salir mal. Llegamos de noche. El lugar estaba vacío, con escombros y maleza alta. Encendí la linterna del celular y con el espejo sobre unos bloques de concreto, don Esteban esparció sal gruesa alrededor mientras doña Carmen rezaba. El ambiente se sentía tenso. ¿Listo, Gabriel?, preguntó don Esteban sosteniendo un pedazo de madera que usaríamos para romper el vidrio. Asentí y traté de respirar hondo. Sudaba frío. Di el primer golpe y el espejo resistió. Con el segundo apareció una grieta. Con el tercero se rompió en pedazos con un ruido seco que resonó en la noche. Sentí como si una onda de choque pasara a través de mí. El cielo estaba algo nublado, pero juraría haber visto una sombra deshaciéndose entre los vidrios rotos. Quizás fue la luz del celular, pero esa imagen se me quedó grabada. Doña Carmen y don Esteban recogieron algunos fragmentos en una bolsa negra, diciendo que después los quemaría. El resto quedó ahí, pero cubierto de tierra y sal para, según ellos, neutralizar cualquier energía remanente. El ritual fue sencillo, pero sentí un gran alivio, como si a partir de ese momento algo hubiera sido liberado o cerrado. Les di las gracias a los dos, que me abrazaron y prometieron rezar por mí los próximos días. Yo seguía asustado, pero me sentía más liviano y en cierto modo libre. Esa noche volví a casa con la cabeza más tranquila. Dormí bien, sin pesadillas, y regresé al mercado los días siguientes. Mi puesto ya no tenía el atractivo del espejo, pero me sentía mejor y poco a poco las ventas se estabilizaron. Con el tiempo dejé el mercado y empecé a trabajar como repartidor en una aplicación, a la par de vender algunas cosas por internet. Decidí no volver a tratar con objetos antiguos de origen dudoso. Empecé a confiar más en mi intuición. Si algo me da mala espina, prefiero mantenerme lejos. Habrá quien no crea en estas vainas, pero yo lo viví en carne propia. Un objeto cargado puede causarte muchos problemas, sean realmente sobrenaturales o fruto de la mente. El hecho es que cuando algo comienza a quitarte el sueño y la paz, lo mejor es evitarlo. Como dice el dicho, lo barato sale caro, y a veces no solo es cuestión de plata.